¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si realmente conocemos toda la historia de la creación? ¿Y si te dijera que existe un misterio oculto en la Biblia, un enigma que pocos se atreven a cuestionar? Antes incluso de que Adán fuera moldeado del polvo de la tierra, las Escrituras ya mencionaban la existencia de otros seres llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran en realidad? Y, aún más intrigante, ¿por qué este tema ha sido relegado al olvido? Hoy nos sumergiremos en este enigma profundo, explorando no solo los textos bíblicos, sino también antiguas tradiciones y teorías que desafían la perspectiva convencional sobre la creación del mundo. Ahora, reflexiona por un momento. Si estos seres existían antes de la creación del hombre, ¿significa eso que Adán no fue realmente el primero? ¿O tal vez hubo algo o alguien antes que él, algo que ha sido olvidado o incluso deliberadamente oculto? Imagina estar en el amanecer de los tiempos, antes del primer aliento humano, antes del Edén, antes incluso de que la luz se separara de la oscuridad. En ese instante primordial, los hijos de Dios ya estaban allí, presenciando la magnificencia de la creación. Pero ¿cuál era su verdadero propósito? Y, lo más importante, ¿por qué su historia ha sido silenciada con el paso de los siglos? Hay un detalle fascinante en el libro de Job, donde Dios plantea una pregunta intrigante: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dime, si tienes inteligencia, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Job 38, 4-7. ¿Lo notas? Los hijos de Dios ya existían antes de la fundación del mundo y celebraban la creación del universo. Pero si Adán fue el primer hombre, ¿cómo es posible que estos seres estuvieran presentes antes? Y si te dijera que esta no es la única referencia a estos misteriosos personajes. En otras partes de la Biblia, los hijos de Dios aparecen interactuando directamente con lo divino. En el libro de Génesis, y nuevamente en el mismo libro de Job, se les menciona en contextos que desafían nuestra comprensión tradicional de la narrativa. Se nos ha enseñado que la creación comenzó y terminó con el relato de Génesis, pero ¿y si hubiera lagunas? ¿Y si entre líneas se escondieran secretos que cambiarían radicalmente nuestra perspectiva? Tal vez la pregunta más inquietante de todas sea, ¿por qué casi nunca se habla de esto? Si la Biblia menciona a estos seres, ¿por qué las interpretaciones modernas los ignoran o los reducen a un simple detalle irrelevante? Antes de continuar con las respuestas, piénsalo detenidamente. Si existieron otros seres antes de Adán, ¿fuimos realmente el centro de la creación? ¿O somos solo una pequeña parte de un plan mucho más grande y complejo, algo que apenas estamos empezando a comprender? Una vez que despiertes tu curiosidad sobre este misterio, prepárate, porque lo que exploraremos a continuación podría cambiar para siempre tu visión sobre el origen del mundo. Pero para entender realmente quiénes eran estos enigmáticos hijos de Dios, debemos sumergirnos en los textos sagrados y descubrir lo que se ha perdido a través de los siglos. Y eso es exactamente lo que haremos ahora. Si queremos desentrañar la identidad de los hijos de Dios antes de la aparición de Adán, debemos regresar a la fuente original, la Biblia. Pero, ¿realmente nos ofrece pistas concretas sobre estos seres, o estamos tratando con un conocimiento velado, escondido entre líneas? La realidad es que, aunque muchas personas leen la Biblia, pocos notan que estos misteriosos hijos de Dios aparecen en múltiples pasajes y, lo más impactante, desempeñan un papel fundamental en el panorama espiritual tanto antes como después de la creación del hombre. Una de las referencias más importantes se encuentra en Job 38, 4-7, donde Dios desafía a Job con una serie de preguntas: ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Dime, si tienes inteligencia. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Quién colocó su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? ¿Notas lo que está ocurriendo aquí? Dios está evocando un momento específico, la fundación del mundo. Pero hay un detalle desconcertante: los hijos de Dios ya estaban allí. Esto implica que existieron antes de la creación de la tierra. ¿Pero quiénes eran realmente? Según la interpretación tradicional, los hijos de Dios serían ángeles. Esta explicación tiene sentido, ya que los ángeles suelen ser descritos como seres espirituales que habitan en la presencia divina. Sin embargo, ¿podría haber otra explicación? En Job 1:6 encontramos otro pasaje intrigante. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás.
Aquí vemos a los hijos de Dios reunidos en una especie de consejo celestial. Pero si fueran únicamente ángeles, ¿por qué la Biblia los menciona con un término distinto en lugar de llamarlos simplemente ángeles? Este enigma se intensifica con otro pasaje en Génesis 6:2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Esto plantea una serie de preguntas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Si solo fueran ángeles, ¿cómo podrían haber tenido relaciones físicas con mujeres humanas? ¿O acaso estamos ante algo mucho más complejo, una interacción entre lo espiritual y lo material que aún no comprendemos del todo? Algunos estudiosos ven en este pasaje una evidencia de que estos hijos de Dios eran seres espirituales con la capacidad de interactuar físicamente con la humanidad. ¿Significa esto que existieron antes que el hombre? En el Salmo 89:6 se menciona, «Porque ¿quién en los cielos se comparará con el Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios podría ser semejante a Él?» Este versículo sugiere que los hijos de Dios son seres celestiales, pero ¿a qué jerarquía pertenecen exactamente? ¿Podría haber una estructura espiritual más compleja de lo que imaginamos? La idea de que existía un orden celestial antes de la creación del ser humano nos lleva a profundas reflexiones. Desde los comienzos, la existencia de estos seres misteriosos se menciona en textos sagrados, pero su verdadera naturaleza y papel en el plan divino siguen envueltos en un velo de misterio. ¿Eran simplemente observadores de la formación del universo o desempeñaban un papel activo en su estructura? ¿Podrían haber sido guardianes de un conocimiento perdido, tan significativo que fue deliberadamente omitido de las interpretaciones más difundidas? Algunas corrientes teológicas sugieren que los llamados hijos de Dios no eran solo ángeles, sino entidades con funciones específicas dentro del gran diseño de la creación. ¿Y si la humanidad no fuera el centro absoluto del propósito divino? ¿Y si hubiera algo mucho más grande en juego, algo que desafía nuestra comprensión y se escapa de las narrativas convencionales? Las Escrituras relatan que estos seres estuvieron presentes desde los primeros momentos del universo, pero la gran incógnita persiste: ¿quiénes eran realmente y qué sucedió con ellos después de la llegada de la humanidad? Al analizar la base bíblica, encontramos numerosas referencias a estos seres en distintos contextos, y cada una de ellas parece reforzar la idea de que su existencia antecede a la de Adán. Pero, ¿qué eran exactamente estos seres? Existen diversas interpretaciones sobre su identidad, cada una abriendo nuevas puertas a debates fascinantes. Una de las explicaciones más aceptadas es que estos hijos de Dios eran ángeles. Esta teoría se sustenta en la creencia de que los ángeles habitaban los cielos antes de la creación de la humanidad y poseían diferentes funciones dentro del universo espiritual. Por ejemplo, el libro de Job menciona que estos seres celebraron la creación del mundo, lo que indica que ya estaban presentes antes de que la tierra tomara forma. En la tradición cristiana, se cree que los ángeles fueron creados antes que el hombre y servían a Dios en diversas funciones, como mensajeros divinos, guerreros espirituales y asistentes en su presencia. Pero si eran solo ángeles, ¿acaso todos permanecieron fieles a Dios? ¿O algunos se desviaron de su propósito original? El libro de Enoc, un antiguo texto no incluido en la mayoría de las Biblias, habla de ángeles llamados vigilantes, que habrían descendido a la tierra e interactuado directamente con los humanos, generando una línea híbrida. Este relato podría estar relacionado con el pasaje de Génesis 6, donde se menciona que los hijos de Dios tomaron mujeres humanas como esposas. Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios no serían meros observadores, sino participantes activos en la historia de la humanidad, influyendo en su desarrollo de manera directa. Otra interpretación sugiere que los hijos de Dios no eran ángeles en el sentido tradicional, sino espíritus o almas que existían antes de la creación del mundo material. Esta idea aparece en algunas corrientes del cristianismo primitivo y en ciertas tradiciones judías, que afirman que Dios habría creado seres espirituales antes de formar el mundo físico. Un pasaje que respalda esta posibilidad se encuentra en Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre, te conocí». Esto sugiere que su alma ya existía antes de su nacimiento físico. Si esto era cierto para Jeremías, ¿podría aplicarse a otros seres también? Si esta interpretación es correcta, Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primer humano en habitar la tierra, mientras que los hijos de Dios ya existirían en otra dimensión o estado de existencia. Esta hipótesis puede parecer desafiante,
pero explicaría por qué estos seres estaban presentes antes de la fundación del mundo y continuaron apareciendo a lo largo de la narrativa bíblica, interactuando tanto con Dios como con los humanos. Por último, una tercera teoría sugiere que la creación del mundo pasó por diferentes fases y que hubo una civilización antes de la humanidad conocida. Esta hipótesis se basa en la llamada teoría del intervalo o teoría de la brecha, que propone que hay un periodo de tiempo indefinido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Según esta visión, podría haber existido una creación anterior a la de Adán, que fue destruida antes de la formación del mundo tal como lo conocemos. Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios podrían haber sido los remanentes de esa creación anterior, testigos de un evento cósmico que borró una era completa antes del surgimiento de la humanidad. Ante estas diferentes interpretaciones, una cosa es segura: la presencia de los hijos de Dios en la narrativa bíblica no puede ser ignorada. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cuál era su verdadero propósito? Y, lo más intrigante, ¿por qué su existencia es tan poco discutida en las tradiciones modernas? Estas preguntas abren un vasto campo de posibilidades que desafían lo que creemos saber sobre la creación del mundo y el papel de la humanidad dentro de este grandioso plan divino. En diferentes pasajes bíblicos, encontramos indicios que nos llevan a una conclusión inevitable. Antes de la creación de la humanidad, ya existía una estructura celestial establecida. Esta jerarquía espiritual no solo estuvo presente en los cimientos del mundo, sino que se mantuvo a lo largo de toda la narrativa bíblica. Pero aquí surge la gran interrogante: si estos seres ya existían antes de Adán, ¿cuál era su propósito? ¿Fueron meros observadores del proceso de creación? ¿Guardianes de un conocimiento perdido? ¿O quizás su rol fue aún más activo, hasta el punto de desafiar la historia tal como la conocemos? Al profundizar en este misterio, nos adentramos en un terreno inexplorado, donde las posibilidades pueden redefinir nuestra comprensión de la creación. Algunas teorías sugieren que los hijos de Dios no eran simplemente ángeles, sino entidades con un propósito definido dentro del universo divino. ¿Y si la Tierra no fue creada únicamente para la humanidad, sino como parte de un diseño mucho más amplio? Esta posibilidad desafía nuestra percepción y sugiere que hay aspectos de la creación que han permanecido ocultos. Las Escrituras nos revelan que estos seres estuvieron presentes desde el amanecer del tiempo, pero la gran pregunta es: ¿quiénes eran realmente y qué sucedió con ellos después de la llegada del hombre? Ahora que hemos establecido esta base, podemos sumergirnos en el análisis bíblico. Las principales teorías sobre los hijos de Dios pueden transformar radicalmente la forma en que entendemos la creación del mundo. Sabemos que estos seres preexistieron a la humanidad y aparecen en momentos clave de la narrativa bíblica, lo que plantea una cuestión inevitable: ¿quiénes eran exactamente? Diversas tradiciones han intentado responder a esta interrogante, desde interpretaciones judeocristianas basadas en la Biblia, hasta textos apócrifos e hipótesis que desafían los límites de nuestra comprensión. Una de las explicaciones más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles. Esta teoría se basa en el hecho de que en varios pasajes bíblicos los ángeles son descritos como habitantes del cielo antes de la creación de la humanidad. En el libro de Job 38:7, se menciona que estos hijos de Dios se regocijaban mientras Dios formaba el mundo, lo que implica que ya existían cuando la tierra fue creada. Esta interpretación concuerda con la tradición cristiana, que sostiene que los ángeles fueron creados antes que el hombre y tenían funciones diversas en el universo espiritual. Algunos actuaban como mensajeros, otros como guerreros y otros servían directamente en la presencia divina. Pero si los hijos de Dios eran solo ángeles, ¿significa eso que todos eran fieles a Dios, o algunos de ellos tomaron un rumbo distinto? El antiguo libro de Enoc, un texto judío no incluido en la mayoría de las Biblias, habla de ciertos ángeles llamados vigilantes que descendieron a la tierra, se mezclaron con los humanos y engendraron una línea híbrida. ¿Podrían ser estos los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis 6? Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios serían seres espirituales poderosos que existían antes de la humanidad y jugaron un papel directo en la organización del cosmos. Pero esta no es la única explicación. Otra hipótesis intrigante sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido espíritus o almas que existían antes de la creación del mundo físico. Esta idea aparece en ciertas corrientes del cristianismo primitivo y tradiciones judías, que sugieren que antes de que Dios formara el mundo material, ya había creado almas o entidades espirituales con un propósito mayor. Pasajes como Jeremías 1:5, donde Dios dice:
antes de que te formara en el vientre te conocí, podrían indicar que las almas preexistían antes de la creación física. Si esto fuera cierto, Adán no sería el primer ser creado por Dios, sino el primer humano colocado en la tierra, mientras que los hijos de Dios ya existirían en otra forma de existencia. Sin embargo, hay una tercera teoría que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la historia de la creación. Se basa en la llamada teoría del intervalo, que sugiere que hubo una brecha de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Según esta interpretación, podría haber existido una creación anterior a la de Adán, que fue destruida antes de que Dios formara el mundo tal como lo conocemos. Génesis 1:2 dice, «Y la tierra estaba desordenada y vacía». Pero aquí hay un detalle crucial. La palabra hebrea traducida como estaba también puede interpretarse como se convirtió. Esto podría implicar que la tierra no fue originalmente caótica, sino que llegó a estar en ese estado tras un evento catastrófico. Si esto es cierto, los hijos de Dios podrían haber pertenecido a esa creación previa, una civilización celestial o incluso física que existió antes de la humanidad y que, por alguna razón, fue destruida. Esto explicaría por qué los hijos de Dios ya estaban presentes en el momento en que se fundaron los cimientos de la tierra. Además, esta teoría se alinea con pasajes que hablan sobre la rebelión de Lucifer y la caída de ciertos ángeles. Si hubo una creación antes de Adán, es posible que la rebelión de Lucifer estuviera relacionada con ella. ¿Fueron los hijos de Dios parte de ese mundo antiguo que fue destruido? Independientemente de cuál sea la verdad absoluta, hay un hecho innegable. Los hijos de Dios existían antes de la humanidad y jugaron un papel fundamental en la historia de la creación. Fueran ángeles, almas preexistentes o seres de una creación anterior, cada una de estas teorías nos lleva a cuestionamientos profundos sobre la verdadera naturaleza de la realidad y el plan divino. Pero aún queda una pregunta sin resolver. Si estos seres estaban presentes antes de la humanidad, ¿qué sucedió con ellos después de la creación de Adán? En el siguiente punto, nos sumergiremos aún más en este enigma. En distintos pasajes de la Biblia, encontramos indicios de una estructura celestial previa a la creación del hombre, algo que existía desde la fundación del mundo y que continuó a lo largo de la historia bíblica. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Si estos seres ya estaban presentes antes de la creación de Adán, ¿cuál era su verdadero papel? ¿Eran simplemente observadores de la creación, guardianes de un conocimiento perdido o desempeñaron una función mucho más activa de lo que imaginamos? Si esto último es cierto, podría desafiar muchas de las narrativas que conocemos. Es aquí donde entramos en un territorio lleno de misterios y posibilidades que desafían nuestra comprensión convencional. Algunas teorías sugieren que los llamados hijos de Dios no eran simplemente ángeles, sino entidades con un propósito específico dentro del universo divino. ¿Y si la creación del mundo no estaba destinada exclusivamente para la humanidad, sino para algo mucho más grande que ha escapado a nuestra comprensión? Las Escrituras revelan que estos seres estaban presentes desde el inicio de la creación, pero la verdadera pregunta es, ¿qué sucedió con ellos después de la aparición del hombre? Ahora que hemos sentado las bases, podemos adentrarnos en el análisis de las principales teorías sobre estos enigmáticos hijos de Dios. Y lo que sigue podría cambiar completamente la forma en que percibimos la creación del mundo. Una de las interpretaciones más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles. Esta idea se basa en diversos pasajes bíblicos donde se describe a los ángeles como habitantes del cielo antes de la aparición de la humanidad. En el libro de Job 38:7 se menciona que los hijos de Dios se regocijaban durante la creación del mundo, lo que sugiere que existían desde antes del principio de la tierra y fueron testigos de los actos divinos. Además, esta interpretación coincide con la tradición cristiana que sostiene que los ángeles fueron creados antes del hombre y que desempeñaban distintos roles dentro del orden celestial. Algunos eran mensajeros, otros guerreros y otros servían directamente en la presencia de Dios. Sin embargo, si los hijos de Dios eran ángeles, ¿significa que todos permanecieron fieles a Dios? ¿O, por el contrario, ¿algunos de ellos se desviaron? Un texto clave que respalda esta teoría es el libro de Enoc, un antiguo escrito judío que no fue incluido en la mayoría de los cánones bíblicos. Este texto habla de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con humanos y engendraron una raza híbrida. Si esto es cierto, entonces los hijos de Dios no serían solo seres espirituales poderosos, sino que habrían desempeñado un papel directo en la creación y en la estructura cósmica del universo.
Otra teoría sugiere que los hijos de Dios no eran ángeles, sino espíritus o almas que existían antes de la creación del mundo físico. Algunas corrientes del cristianismo primitivo y tradiciones judías sostienen que, antes de formar el mundo material, Dios ya había creado almas o espíritus con un propósito específico. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre, te conocí y antes de que nacieras te santifiqué». Esto sugiere que la existencia del alma precede a la del cuerpo físico. Si esta teoría fuera cierta, podría implicar que Adán no fue el primer ser creado, sino simplemente el primer humano colocado en la tierra, mientras que los hijos de Dios ya existían en un estado previo. Pero hay una tercera teoría que desafía por completo nuestra comprensión de la historia de la creación, la llamada teoría del intervalo o teoría de la brecha. Según esta hipótesis, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 habría un lapso de tiempo desconocido. En este espacio, podría haber existido una creación anterior que fue destruida antes de la formación del mundo tal como lo conocemos. Algunos creen que los hijos de Dios pertenecieron a esa creación primigenia, una civilización celestial o incluso física que precedió a la humanidad y que, por razones desconocidas, fue destruida. Si esto es cierto, entonces Adán no habría sido el primer ser creado, sino el primero de una nueva era de la creación. Esta hipótesis también se vincula con la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Si hubo una creación anterior a Adán, podría haber estado directamente relacionada con este evento. Los hijos de Dios podrían haber sido parte de un mundo antiguo que fue destruido por la rebelión celestial, lo que podría explicar su desaparición progresiva de la narrativa bíblica. Lo que sí es seguro es que los hijos de Dios existieron antes del hombre y desempeñaron un papel fundamental en la historia de la creación. Ya fueran ángeles, almas preexistentes o remanentes de una civilización anterior, su historia nos plantea preguntas profundas sobre la verdadera naturaleza de la realidad y la historia divina. Pero aún queda una interrogante sin resolver: si estos seres estaban presentes antes de la humanidad, ¿qué sucedió con ellos después de la creación de Adán? ¿Desaparecieron por completo o su influencia sigue vigente hasta nuestros días de formas que ni siquiera imaginamos? Estas cuestiones podrían cambiar por completo nuestra percepción del lugar del hombre en el universo. Si la humanidad fue creada con un propósito, entonces su existencia no es un hecho aislado, sino parte de un plan divino mucho más grande de lo que podríamos concebir. Y si los hijos de Dios fueron los guardianes de una era anterior, ¿su historia aún nos afecta hoy en día? Desde los albores de la creación, existe un enigma oculto entre las líneas de las Escrituras, algo que pocos se atreven a cuestionar. Cuando analizamos los relatos bíblicos, nos damos cuenta de que la humanidad no fue el primer elemento introducido en el gran plan divino. Antes de que Adán y Eva caminaran sobre la tierra, otros seres ya estaban allí, observando en silencio la construcción del mundo. Pero, ¿quiénes eran esas entidades? ¿Cuál era su propósito? Y lo más intrigante, ¿qué sucedió con ellas cuando apareció la humanidad? A lo largo de los siglos, estudiosos de las Escrituras y expertos en lo desconocido han intentado descifrar este misterio. Algunas tradiciones sostienen que estos seres, mencionados como los hijos de Dios, eran ángeles al servicio del Creador, pero otras teorías sugieren que su papel iba mucho más allá. No solo existían antes de la humanidad, sino que gobernaban aspectos del universo de maneras que apenas podemos imaginar. Si esta hipótesis es cierta, la llegada del hombre representó un cambio drástico en la estructura del cosmos. Y aquí surge una pregunta clave: si Dios le otorgó a la humanidad el dominio de la Tierra, ¿quién tenía el control antes? Este detalle suele pasar desapercibido, pero podría cambiar completamente nuestra comprensión de la historia de la creación. Al analizar el Génesis, vemos que Dios le da a Adán una responsabilidad monumental: multiplicarse, poblar el mundo y ejercer autoridad sobre todas las criaturas. Esto no era solo un regalo, sino una transferencia de poder. Si antes había otras entidades gobernando este dominio, ¿qué sucedió con ellas cuando la humanidad asumió ese papel? Algunas escrituras antiguas y textos apócrifos sugieren que estos hijos de Dios podrían haber perdido su posición y que no todos aceptaron esa transición de manera pacífica. Esto podría explicar la existencia de fuerzas espirituales que, a lo largo de la historia, han operado en las sombras, influenciando civilizaciones y eventos de maneras que aún intentamos comprender. El libro de Daniel, por ejemplo, menciona una batalla invisible entre seres espirituales,
lo que sugiere que estas entidades podrían estar divididas en dos facciones, aquellos que permanecieron fieles al Creador y aquellos que se rebelaron contra su autoridad. La gran pregunta es, ¿qué impacto tiene esta historia en la humanidad? Y, más allá de eso, ¿podría ser que aún hoy sintamos los ecos de esta batalla? Muchas tradiciones religiosas hablan de conflictos invisibles entre fuerzas que luchan por el destino de la humanidad, y diversas escrituras sugieren que el mundo físico y el espiritual están conectados de maneras que apenas podemos comprender. Efesios nos recuerda que nuestra verdadera lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y autoridades que operan desde las sombras, moldeando el curso de la historia sin que nos demos cuenta. Ahora detente y reflexiona. Si estos seres espirituales existieron antes que nosotros, y si algunos aún continúan ejerciendo su influencia en el mundo, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo podría cambiar nuestra comprensión del papel de la humanidad en el gran plan divino? La verdad podría estar mucho más allá de lo que nos han enseñado a creer, y tal vez la clave para comprender el verdadero propósito de la creación esté en estas antiguas historias que aún estamos tratando de descifrar. Si este contenido te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre estos hijos de Dios? ¿Cuál de estas teorías tiene más sentido para ti? Sigamos la conversación en los comentarios.